el gobierno mexicano, de manera independiente, con creatividad propia de los mexicanos, crearon ya un nuevo modelo de ventilador. La directora del CONACYT explicó esto detenidamente, pero vale la pena resaltar que este nuevo ventilador que se crea por técnicos y científicos mexicanos ya se patentó, pero no es una patente de una empresa privada, es una patente del Estado mexicano, o sea, de un Estado que ve por los intereses de nuestro pueblo. El nombre de estos ventiladores son de dos tipos, pero el nombre es EECAT, que es un nombre pues de los aztecas, de las culturas de nuestro país, pero se llama EECAT 4T. Entendemos que el 4T pues, es la cuarta transformación, o sea, es un fruto, podríamos decir que es uno de los frutos fundamentales de esta cuarta gran transformación en el terreno técnico-científico. Y como hemos estado diciendo de tiempo atrás, para hacer una revolución o una transformación profunda como lo que es la 4T, significa, partiendo del concepto de revolución de las conciencias que ha planteado el presidente de la República desde hace años, pero se materializa en tres grandes transformaciones, tres grandes revoluciones que se están dando simultáneamente y que ya lo hemos dicho: la revolución ideológica o revolución conceptual, la revolución cultural y la revolución técnico-científica. Algunos no nos creían porque desde hace varios meses hemos estado diciendo que una parte fundamental para esta cuarta gran transformación es llevar a cabo la gran revolución técnico-científica por nuestro país. Y esta gran revolución en este terreno de la construcción propia, porque es marca y patente mexicana y del Estado mexicano, revela que efectivamente el presidente de la República está ayudando a poner los cimientos de esta cuarta gran transformación. Imagínense qué no aportarán los cerca de 30,000 jóvenes médicos que van a ir a especializarse a otros países con becas del Estado mexicano. 30,000 jóvenes. Si la creatividad hoy se demostró, por ejemplo, con la construcción de estos ventiladores, que además van a salir más baratos que los que se están comprando del extranjero. Hay que recordar que, por ejemplo, de material médico, como lo dijo el presidente, incluyendo algunos ventiladores, cubrebocas, batas, etcétera, han venido de China 25 aviones, de Estados Unidos han llegado 28 aviones, y ahora hay un nuevo país que también está aportando, que es de los Emiratos Árabes Unidos, va a llegar un avión. Entonces México está recibiendo ese apoyo del extranjero, lógicamente son acuerdos comerciales, pero ahora México en el corto plazo ya no va a necesitar importar ventiladores, más bien estaremos en la capacidad de exportar estos ventiladores. Reitero, y estamos muy orgullosos, es con tecnología propia, no solamente nacional porque es de mexicanos, sino también con el impulso del Estado mexicano. Fíjense bien, es una cosa totalmente opuesta a las políticas neoliberales. Porque ¿qué hubiera pasado si estuviéramos en el periodo neoliberal? Bueno, en el mejor de los casos se haría algún trabajo de investigación. No lo harían porque ellos siempre dependen del extranjero. Estarían comprando más y más ventiladores y estarían despreciando las capacidades técnicas y científicas de los mexicanos. Nos estarían viendo muy pequeñitos, con menosprecio, como Castañeda Guzmán ve a los mexicanos, por ejemplo, pero esto sería en el terreno técnico-científico. Pero no, hoy se da un gran paso, se abre con una velocidad mayor el desarrollo de una gran revolución técnico-científica en nuestro país. Si de por sí ya veníamos viendo que muchos de los jóvenes mexicanos que han participado en concursos internacionales de robótica, en general han obtenido el primer lugar y tienen que andar armando sus robots
pues con desperdicios, porque los gobiernos anteriores no impulsaban el desarrollo técnico-científico del país. Hoy la directora del CONACYT habló de varios institutos que se interconectaron, pero son institutos y universidades públicas, no privadas. Claro, para la producción hay un acuerdo con una empresa particular, pero, reitero, la tecnología, la visión, el proyecto, la programación es del Estado mexicano. Entonces, esta gran revolución técnico-científica es la que ha permitido a otros países con independencia construir economías fuertes en beneficio de sus pueblos. El otro elemento importante que también hemos estado mencionando es la revolución cultural que se está gestando, y el principal promotor en el país es el presidente de la República. ¿Cómo se manifiesta esto? A ver, ¿qué es una revolución cultural? Acuérdense, cultura significa creación de valores. Pueden ser los valores éticos, valores morales, valores espirituales, que van regulando la relación entre los seres humanos y van potenciando, si son buenos valores morales, buenos valores culturales, van potenciando también la creatividad y la conciencia de los mexicanos o de los seres humanos en general. Pero se manifiesta así, miren, es cambio de mentalidad. Por ejemplo, el presidente se refirió nuevamente a Castañeda Guzmán, que en el periodo neoliberal pues era un gran intelectual, además fue embajador de México, pero volvió a recordar esa expresión negativa de Castañeda Guzmán en el sentido de que Putla, que es un país con gran tradición milenaria en México, del estado de Oaxaca, es un municipio horroroso. Y dijo el presidente, pues si así se expresan, dijo una persona, y el presidente aludió a esa expresión, si así se expresan en público, pues ¿cómo se expresarán en privado? Y ya me imagino, en privado, claro, están saliendo en cartulinas ese subconsciente o esa actitud que en privado van manifestando, como esa cartulina que dice, no voy a permitir que me gobierne mi sirvienta. Pues sí, tiene varios sentidos, pero en el fondo, como decía el presidente, son expresiones profundamente clasistas, racistas, de desprecio a los mexicanos, a nuestra propia raza, de desprecio a la población nacional. El licenciado López Obrador dice, está brotando esta actitud que por mucho tiempo se mantuvo oculta, y eran actitudes de hipocresía la que expresaban estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. Pero ahora el presidente también dio un ejemplo importante de esta nueva cultura que se está gestando. Dice, no hay que responder a estas agresiones con insultos. El pueblo mexicano no lo ve bien. No hay que reaccionar con odio. Fíjense, no hay que reaccionar con odio. Porque, por ejemplo, algunos compañeros que coinciden, comparten o han construido la cuarta transformación, cuando en las redes sociales aparecen expresiones, digamos, de insulto al presidente de la República, responden con insulto. Algunos responden con mucho coraje y tal vez hasta con odio. Pero el presidente dice, no hay que reaccionar con odio. Eso lo tenemos que ir internalizando todos nosotros. Aunque nos cueste trabajo, como ha dicho en otros momentos el presidente, hay que autocontenernos. O sea, autocontención significa reflexión y no responder, como él dice, con odio o de manera instintiva, lo primero que se venga a la cabeza. No, hay que responder dentro de estos parámetros que él está planteando de la 4T, que se basan en lo que él ya ha dicho varias veces: amor a la familia, amor al prójimo sobre todo, amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad completa. Regresándome un poco, pero repito, estos son los elementos centrales de esta gran revolución cultural que el presidente impulsa diariamente en las conferencias matutinas. Podríamos decir que diario pone algún ejemplo de comportamiento moral, de comportamiento ético. Y hoy también reiteró él, lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Sí?
no, a través de los mecanismos legales, sin inventar delitos como los hacían en el periodo neoliberal. No, es con una gran autoridad moral. Eso va a ayudar a que se corrijan muchas cosas. Igualmente, repito, pero esto forma parte de esta gran revolución cultural que se está gestando y que debemos apoyar todos. Una vertiente es esta, otra es el desarrollo de los grandes valores artísticos en la danza, en la pintura, en los murales, etcétera. Como en la Revolución Mexicana hubo el periodo del muralismo, donde los grandes muralistas mexicanos, que además fue una corriente que se expandió a todo el planeta, expresaban ahí, digamos, los sentimientos del pueblo, las aflicciones del pueblo, las aspiraciones del pueblo de México. Pues hoy también están surgiendo esos, por ejemplo, en la Ciudad de México, con los programas que tiene la doctora Claudia Sheinbaum de rescatar los barrios, pues ya hemos visto murales hermosos que expresan sentimientos no de odio, no de venganza, sino sentimientos profundos del ser humano, de amor a la naturaleza, de amor a la comunidad. Esa es la nueva revolución cultural que se está gestando en el país. Regresando a la revolución técnico-científica, hay que destacar, lo que generalmente se destaca es la creatividad. Y todos sabemos que el pueblo de México es un pueblo creativo, muy creativo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los compañeros que se dedican al comercio ambulante. Ante una nueva contingencia o ante un nuevo fenómeno, la mente de ellos trabaja rápido y sacan o crean cosas nuevas. Hemos visto la creatividad, por ejemplo, en los globos, que antes los globos ya sabemos el material que usaban y de repente empezaron a usar otro material distinto y se inundó las calles con la creación de algunos mexicanos que se expone al público a través del comercio en vía pública. O sea, la creatividad es un factor fundamental para la revolución técnico-científica, también para la revolución cultural. Entonces, pero aquí hay tres elementos que hemos dicho. En la creación, en la creatividad está lo que llamamos las tres I's: imaginación, inspiración e intuición. Para resolver el problema de la construcción de ventiladores, pues se requirieron las tres cosas. Una gran intuición que viene de la experiencia de los institutos que participaron en este proceso. También una gran inspiración, o sea, la inspiración surge de ver el sufrimiento del pueblo y la necesidad de superar la adversidad, evitando que se saturen los hospitales y que no fuera a existir el número correspondiente de ventiladores. Y la inspiración y la imaginación. Entonces, vamos avanzando en esos tres elementos. Y quiero agregar por último lo siguiente: este es un pensamiento que se desarrolló en un país pequeño, pero que junto con Cuba, y este país pequeño es Corea del Norte y está en Asia, en todo este periodo neoliberal, donde se impusieron las leyes del mercado y las transnacionales, fueron los dos únicos países del planeta que no entraron en el proceso de la globalización mercantil neoliberal. Y en Corea del Norte, ¿por qué razón? Pues ellos desarrollaron un pensamiento. Este pensamiento se llama la idea Juche. Esta idea, esta palabra extraña para nosotros, pero significa en coreano ser dueño de tu propio destino. Y ellos plantean que hay tres atributos del ser humano que se deben desarrollar para vivir una vida plenamente independiente y feliz, todos los seres humanos. Esos tres atributos son: todo ser humano tiene derecho a desarrollar su pensamiento independiente, número uno. Todo ser humano tiene derecho a desarrollar su pensamiento creativo, y todo ser humano tiene derecho a desarrollar y elevar su conciencia comunitaria, conciencia solidaria, conciencia de fraternidad. Entonces recuerden, tres atributos del ser humano que ahorita todos los mexicanos, en esta gran oportunidad y en esta gran apertura que está dando el presidente o que está encabezando el presidente de la República, debemos desarrollar. ¿Cuáles son? Nuestro pensamiento independiente, que además va correlacionado con la historia de nuestro pueblo, de luchar por nuestro México o por nuestra
patria plenamente independiente. Segundo, pensamiento creativo, que es lo que nos va a permitir desarrollar con mucho éxito la revolución técnico-científica que requiere el país, también para lograr su independencia absoluta. Y el otro, la conciencia. Entonces, la conciencia de solidaridad, la conciencia de humanismo, la conciencia de, regresamos al tema central, de independencia y soberanía, para forjar una patria independiente y soberana, como lo está haciendo el presidente de la República.